Continuación. Buenos días, chicos del Colegio Juan Pablo II, quienes habla es su profesora de Biología. Vamos a comenzar con la clase de Biología. Antes de ello vamos a definir, el tema de hoy es características de los seres vivos. Antes de ello vamos a definir a qué llamamos seres vivos, ¿ya? Sí, comenzamos. Comenzamos con la clase diciendo a qué se denomina biología. Se denomina biología la ciencia que evoca el estudio de los seres vivos, ¿sí? Desde el punto de vista de su origen, evolución, reproducción. Este estudio se realiza a nivel atómico, molecular, celular y pluricelular. Los seres vivos, ¿cómo pueden ser? Pueden ser unicelulares, ser simples, y estar formados por una sola célula, como son las bacterias y los protozoarios. En este caso vemos a los protozoarios, vemos aquí a un protozoario. ¿Cómo se llama este protozoario de acá? El que tiene, parece dos ojitos, se llama Giardia lamblia. Tienen al costado a un Helicobacter pylori, que es una bacteria, y al otro costado tenemos a lo que es el Bacillus de Koch, también es otra bacteria, ¿sí? Cada protozoario o bacteria son patógenas, ¿sí? Causan enfermedades. Entonces, estos de aquí se llaman, son organismos unicelulares, ¿sí? Los protozoarios y las bacterias. Como también podemos tener organismos pluricelulares, que podrían ser las algas, los hongos, los animales, las plantas. Continuamos. Bueno, comenzamos con el tema, característica de los seres vivos, ¿sí? Entonces, una forma de caracterizar a los seres vivos sería la organización compleja, ¿sí? Una de esas características es la organización compleja. ¿Cómo es la organización compleja? ¿A qué se refiere esto? Se caracteriza por ir de lo simple a lo complejo a partir del nivel celular. Es decir, comenzamos por átomos y las moléculas se agrupan para crear células. Entonces, átomos, agrupación de átomos formarían moléculas. Agrupación de moléculas que van a formar células. Esta agrupación de células formarán tejidos. Estos tejidos se van a juntar y van a formar órganos. Estos órganos se van a formar y van a formar un sistema, ¿sí? Entonces, comenzamos. En la gráfica vas a ver que dice ahí, célula es un conjunto de células iguales formará un tejido, ¿ves? Conjunto de células formará lo que es tejido. Conjunto de tejidos va a formar lo que son los órganos. Conjunto de órganos va a formar un sistema o un aparato. Aquí en esta figura vemos desde lo más simple a lo complejo. Por eso se llama organización compleja. Desde lo simple a lo complejo, desde lo más pequeño. Comenzamos por átomos. Si me siguen en la figura, acá dice átomo. Conjunto de átomos formará moléculas. Conjunto de moléculas va a formar macromoléculas. Conjunto de macromoléculas, organelo celular. ¿Qué es un organelo celular? Es un órgano de la célula que se está formando, ¿sí? Entonces, este organelo celular, en este caso, tenemos una mitocondria. Conjunto de organelos celulares van a formar la célula, ¿sí? Conjunto de células van a formar lo que son los tejidos, y conjunto de tejidos formará los órganos. En este caso vemos el tejido, y conjunto de tejidos formó el órgano. ¿Y este órgano qué es? El estómago, ¿verdad? Y el conjunto de órganos, ¿qué formará? Sistemas. En este caso vemos el sistema digestivo, ¿verdad? Que está formado por distintos órganos, que es el hígado, el estómago, intestino delgado, intestino grueso, ¿verdad? Y el conjunto de sistemas formará lo que es el individuo, ¿verdad? El individuo completo. Tenemos este individuo, puede tener, tiene, ¿no? El sistema digestivo, sistema circulatorio, sistema nervioso, sistema respiratorio. Como pueden ver, el individuo ya es un ser todo completo, ¿verdad? Y es un organismo pluricelular, ¿sí? Ya, continuamos. Otra característica de los seres vivos es el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que se van a dar en el interior de la célula. Este metabolismo puede ser anabolismo o catabolismo, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, el metabolismo se da porque va a haber un conjunto de funciones que se van a dar para que la célula pueda continuar, ya sea degradando o gastando energía o liberando energía. A eso se refiere con anabolismo y catabolismo, ¿ya? Entonces, estas pueden ser anabolismo o catabolismo. ¿Qué significa catabolismo, no? Según la figura que vemos aquí, el catabolismo es la destrucción. Como vemos en este lado, vemos, mira, fíjense chicos, hay una cadena de bolitas. Esta cadena de bolitas son aminoácidos. Cada bolita es un aminoácido.
Entonces, estos aminoácidos van a formar proteínas, ¿sí? Entonces, tenemos el aminoácido completo, pero ¿qué sucede? En el catabolismo hay una destrucción. Esta cadena se va a separar y las bolitas van a estar separadas, no van a estar enlazadas. Entonces, como podemos ver acá, estos aminoácidos están separados y acá vemos este rojo, tripsina, lisina, se han separado. Entonces, siempre acuérdate que cuando hablamos de catabolismo, ¿qué cosa va a ser? Va a ser destrucción. Caso contrario sucede con el anabolismo. Cuando hablamos de anabolismo, ¿qué sería? Síntesis, formación, ¿sí? Entonces, acuérdense entonces, ¿qué es el metabolismo? Es un conjunto de reacciones químicas que van a ocurrir en el interior de la célula y estas reacciones químicas que se van a dar pueden ser anabolismo o catabolismo. Acuérdate que anabolismo es síntesis, construcción, formación. En cambio, catabolismo sería destrucción, separación, ¿verdad? ¿Ya? Eso tengan claro, porque más adelante vamos a utilizar estos términos y ya no vamos a estar, sí se va a dar los conceptos, pero ya no tanto así como estamos dando ahora, sino que se va a hacer más corrido porque ya se supone que estos conceptos ya los deben saber a partir de ahora, ¿sí? Continuamos. Homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Cuando tú escuchas homeostasis, tú piensas primero en equilibrio. ¿Equilibrio qué? Equilibrio térmico dentro de la célula, dentro del organismo. Se da un equilibrio, ¿verdad? Mecanismos diversos que realiza el ser vivo con el objetivo de mantener equilibrio en su medio interno, en su cuerpo. ¿Sí? Este equilibrio se va a dar, pero tiene algunas condiciones, unas principales condiciones serían la temperatura, otro sería la eliminación de sustancias tóxicas. En este caso, por ejemplo, vemos a un niño que tiene mucho frío, entonces su cuerpo automáticamente, para buscar un balance, un equilibrio, su cuerpo comienza a temblar. Entonces tiembla con la finalidad de que le genere calor, ¿sí? Ahí podemos ver el niño que está temblando. Caso contrario sucede con este niño que está teniendo demasiado calor y expulsa esa cantidad de calor como sudor. Entonces, esa es una manera también de mantener el equilibrio, ¿verdad? Y por último sería la eliminación de sustancias tóxicas. ¿Cómo nosotros eliminamos las sustancias tóxicas? Por medio de excreción. Y así también mantenemos un equilibrio interno en nuestro cuerpo. Entonces, homeostasis, cuando a ti te hablan de homeostasis, tú piensas en equilibrio interno, ¿sí? Ya sea si tiemblas cuando tienes frío, si sudas para botar el exceso de calor, estás buscando un equilibrio, ¿verdad? Esa es homeostasis. Continuamos. Otra característica más es la reproducción. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Antes de comenzar con la reproducción, acordémonos. Organización compleja, de lo simple a lo complejo. ¿Qué más? ¿Qué más viene después de organización compleja? Viene metabolismo, ¿sí? Conjunto de reacciones químicas. ¿Y qué encontramos en ese conjunto de reacciones químicas que se dan? Está catabolismo y anabolismo. Después, ¿qué viene? Homeostasis. ¿Qué dije? Cuando piensen en homeostasis, ¿qué van a pensar? Equilibrio térmico, ¿sí? Tu cuerpo busca un equilibrio, que se dé un equilibrio interno para mantener estable las funciones del cuerpo, ¿sí? Después viene, ¿qué cosa? Viene la reproducción. ¿Qué es la reproducción? ¿Qué es la reproducción? Permite que el ser vivo deje descendencia y que no desaparezca la especie. ¿Sí? Esa es la reproducción. Hay dos tipos de reproducción. Hay reproducción sexual y reproducción asexual. Cuando hablamos de reproducción sexual, van a intervenir dos individuos, ¿sí? De diferente sexo, hembra, macho. Y cuando hablamos de reproducción asexual, va a intervenir solo un individuo, ¿sí? Entonces aquí vemos un cuadro comparativo donde están las características de la reproducción sexual y asexual. Comenzamos. En la reproducción asexual interviene solo un progenitor, o sea que hay un solo papá, uno solo. En la reproducción sexual va a intervenir dos progenitores, o sea, va a haber mamá y papá. En la reproducción asexual no existe diferenciación en células sexuales o gametos, ¿ya? En la reproducción sexual participan células sexuales o gametos que se forman dentro de los órganos reproductores. Ok, en esto vamos a hacer un énfasis en la reproducción sexual. ¿A qué se refiere con células sexuales? Las células sexuales se refieren al espermatozoide por parte del padre y óvulo por parte de la madre. A esos también se les llaman gametos. Espermatozoides son células sexuales o también llamados gametos, igual el óvulo, ¿sí? ¿Qué más dice? La reproducción asexual, los descendientes son idénticos al progenitor y en la reproducción sexual,
los descendientes son parecidos entre sí al progenitor, pero no idénticos. Quiere decir, ¿qué es esto? ¿Quién es el progenitor? Es el papá, ¿verdad? Entonces, dice aquí, en la reproducción sexual, los hijos son iguales a los padres. En cambio, en la reproducción sexual, los hijos son parecidos a los papás, pero no son idénticos. ¿Ya? Eso es en la reproducción. Continuamos. Tenemos aquí a reproducción sexual y asexual, ¿sí? Entonces, hay una figura en la cual tenemos la explicación de ambas reproducciones. ¿Qué tipo de reproducción hay? Como pueden ver, donde hay dos individuos tiene que ser ¿qué cosa? La reproducción sexual, ¿verdad? Donde hay dos individuos. En cambio, donde hay solamente un individuo es reproducción sexual, como se indicó anteriormente. Entonces, comenzamos. La reproducción asexual, como en este caso, ¿qué vemos? Que vemos una estrella de mar, ¿verdad? Esta estrella de mar, ¿qué tiene? Ha sufrido una fragmentación y por la fragmentación desprende uno de sus brazos, ¿ya? Y este brazo queda separado del cuerpo, ¿no? Del cuerpo sería del progenitor. Entonces, esa estrella de mar tiene la peculiaridad de poder regenerar ese brazo perdido y va a crecer, crece ese brazo perdido, ¿ya? Va a comenzar a crecer y, como pueden ver, del brazo que se desprendió va a salir otra estrellita. Entonces sería, de un individuo salen dos, de un individuo salen dos. Entonces quiere decir que tienes dos individuos a partir de uno solo. El padre es idéntico al hijo, ¿sí? Eso sería en una reproducción asexual. Caso contrario sucede en una reproducción sexual. En una reproducción sexual, ¿qué sucede? En una reproducción sexual, ¿ustedes qué van a tener? Van a tener dos individuos, como se mostró anteriormente, ¿verdad? Tienen a un papá y una mamá. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso van a ver cuáles son sus células sexuales de estos dos individuos. Sería el espermatozoide del papá y el óvulo de la mamá, ¿verdad? Y van a formar un individuo, pero este individuo va a tener 46 cromosomas. Quiere decir que tiene 23 cromosomas del papá y 23 de la mamá, ¿verdad? Listo. Entonces ya saben las diferencias de la reproducción asexual y la reproducción sexual. Una vez más, la reproducción asexual es aquella reproducción en la cual solamente interviene un individuo y los hijos son idénticos a los padres, ¿ya? Caso contrario sucede en la reproducción sexual, intervienen dos individuos y los hijos son parecidos a los padres, pero no son idénticos, ¿ya? Y acá hay una diferenciación en las células sexuales, o sea, en los gametos, en la reproducción sexual, porque vemos espermatozoide de papá, óvulo de la mamá, ¿sí? Siguiente. Ahora, otra característica más que tenemos que hablar es la irritabilidad. ¿Qué es la irritabilidad? Es la acción que se da al organismo, cómo actúa ante un estímulo. Tú le pones un estímulo a un organismo, ya sea una planta, un animal, y ves cómo actúa, esa es irritabilidad. Por ejemplo, tú estás cocinando y de casualidad chocas con la tapa de la olla que está caliente. ¿Tú qué haces? Inmediatamente levantas la mano. Ese estímulo sería la tapa y tu acción sería levantar la mano. Esa es una forma de irritabilidad también que sucede. Y hay muchos ejemplos, ¿sí? Vamos a ver el concepto que dice acá. ¿Qué es irritabilidad? Es la respuesta de ser vivo ante estímulos externos e internos. Por ejemplo, las plantas tienen un tipo de irritabilidad que se llama nastias y tropismos. Y los animales realizan las taxias, ¿sí? Vamos a ver un poco de tropismo. El tropismo es un fenómeno biológico que indica el crecimiento o cambio direccional de un organismo. O sea, quiere decir que yo si tengo una planta, el tropismo, ¿qué hace? Es el crecimiento, me dice, o el cambio direccional. O sea, qué dirección se dirige de acuerdo al estímulo, ¿no? Y es el crecimiento, o sea, de repente crece en dirección al estímulo, a eso se refiere. Normalmente hay una planta como respuesta a un estímulo medioambiental. Claro, si va a crecer tiene que ser un estímulo medioambiental, ¿no? Para una plantita. En este caso, ¿cuál podría ser? El sol, ¿sí? Es un estímulo muy clásico que se utiliza para ver en las plantas. Entonces, cuando hablamos de tropismo, el tropismo puede ser positivo o negativo, como ven en el gráfico. En el lado izquierdo tenemos un vaso, una maceta, digamos, ya es un vaso que tiene una plantita, ¿verdad? Entonces tiene una plantita dentro y si te das cuenta, el estímulo es el sol. Entonces decimos tropismo positivo cuando la planta va a crecer hacia
la luz, o sea, hacia el estímulo, ¿verdad? Entonces, como ves acá, el tallo de la planta está creciendo hacia el sol, hacia el estímulo. Sería un tropismo positivo. Está en dirección al estímulo, que en este caso es el sol, es un tropismo positivo. Pero si vemos que la raíz está creciendo en contra de este estímulo, se llama tropismo negativo, ¿sí? Está creciendo en contra del estímulo, que en este caso sería el sol. Se llama tropismo negativo. Entonces, en conclusión, nos damos cuenta que el tropismo positivo se llama cuando el organismo crece en dirección al estímulo y negativo cuando hace lo contrario, cuando el organismo no crece en esa dirección, se va hacia otro punto, ¿sí? Como en este caso del ejemplo de la planta. Ahora, en el siguiente ejemplo tenemos como estímulo a la gravedad, ¿sí? Y como ven, ahora el vaso está inclinado. ¿Y qué sucede? Ponemos a la gravedad como estímulo y si te das cuenta, el tallo de la planta no crece a favor de la gravedad, crece en contra. Entonces, es un tropismo negativo. Como ves, la gravedad siempre es hacia abajo, ¿sí o no? La gravedad es hacia abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Este tallito está creciendo hacia arriba, está en contra de la gravedad. Caso contrario sucede con su raíz. Su raíz sí está creciendo hacia abajo, entonces sería un tropismo positivo, que está a favor de la gravedad, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta cómo es un tropismo positivo y un tropismo negativo. Acuérdate, un estímulo puede ser medioambiental, como en este caso que es la luz del sol, ¿sí? Tropismo positivo y tropismo negativo. Positivo es cuando el organismo crece a favor de ese estímulo, en su dirección. Y tropismo negativo es cuando crece en contra, ya en contra de la dirección del estímulo, ¿sí? Continuamos. Las nastias también suceden en plantas. ¿Cómo son estas? Estos son cambios momentáneos que se van a dar de acuerdo al estímulo. Vamos a ver un poco el concepto de nastias. Son respuestas pasajeras, ajá. Son respuestas momentáneas, pasajeras de determinados órganos de un vegetal. Puede ser la flor, las hojas, son órganos de la planta, ¿sí? Frente a estímulos de carácter externo y difuso. Claro, yo puedo tocar la hoja de esta plantita, mira en la figura está tocando la hoja, y en este caso el estímulo sería el dedo, el que está tocando, y la hoja inmediatamente, ¿qué cosa hace? Cierra, ¿no? Cierra sus hojitas, ¿verdad? La plantita cierra sus hojitas. Y cuando tú tocas a la hojita de la plantita, ¿verdad? ¿Y qué sucede acá en el caso de esta flor? Bueno, son respuestas pasajeras, como dice. Cuando está de noche, la flor cierra y cuando está de día está abierta. ¿Sí? En algunas, no todas. Taxia. Taxia se da en lo que es animales, ¿sí? De acuerdo al estímulo, vemos que este pececito está en esa dirección del estímulo. Si tú inclinas el foco, el pececito también se inclina. Vamos a ver qué dice el concepto. Se denomina ataxia o taxismo al movimiento o desplazamiento orientado de un organismo. O sea, cómo se desplaza este organismo, ¿verdad? O parte de él. Como respuesta a la percepción, percepción es cuando tú captas con tus sentidos de un estímulo o de una gradiente de intensidad ahí mismo. Vamos por evolución, ¿sí? Antes de evolución tenemos que acordarnos, ¿sí? Comenzamos. ¿Cuáles son las características de todo ser vivo? Primero está la organización compleja, ¿sí? De lo simple a lo complejo. Acuérdate, organización compleja de lo simple a lo complejo. Número 1, organización compleja. Número 2, metabolismo. Conjunto de reacciones químicas, ¿verdad? Que se van a dar, que puede ser anabolismo o catabolismo. ¿Qué más viene? ¿Qué dijimos? Organización completa, metabolismo. ¿Qué más viene? Homeostasis, que es equilibrio interno que se da en nuestro cuerpo. ¿Qué más? Irritabilidad. Y por último, evolución, ¿verdad? Entonces comenzamos con evolución. ¿Qué es la evolución? Son cambios graduales de estructura y funcionamiento de los seres vivos. Entre las teorías evolutivas sobresale de Charles Darwin. Claro, cuando vemos de evolución, según Charles Darwin nos dicen que nosotros descendemos de un ancestro en común, ¿verdad? El cual ha ido evolucionando con el pasar del tiempo gracias a la selección natural. Se da esta evolución, también está. Entonces, ¿cómo vemos aquí en esta figura? ¿Qué puedes decir tú a simple vista? ¿Qué está pasando en esta figura? Vemos que primero hay un descendiente primitivo, que en este caso no camina erguido, camina medio agachado, pero ya es bípedo. Bípedo quiere decir que está desplazándose ya no está cuatro patas, sino dos patas, ¿verdad? Entonces,
vemos cómo poco a poco, conforme va pasando el tiempo, este individuo va bajando la cantidad de pelaje que tiene, va bajando, va caminando más erguido, más derecho, y también qué está sucediendo con su cráneo y con su modificación de los huesos de la cara, ¿no? Ven que está agrandándose lo que es la parte de cerebro que ocupa el cráneo y lo que es la parte lateral, como ven acá, se va reduciendo y esta parte del cráneo va creciendo conforme va pasando el tiempo. ¿Ven ahí? Y va aumentando de tamaño, va tomando forma su cuerpo hasta el hombre actual que somos nosotros, ¿verdad? Eso es la evolución. ¿Es necesario que se dé evolución? Sí. ¿Por qué es necesario? Porque permite que la especie pueda prosperar, ya sea cuando haya los cambios climáticos, ¿sí? Así como sucedió en los dinosaurios, no se adaptaron a ese ambiente, pero cuando un ser vivo evoluciona, permite que se pueda adaptar al ambiente y a los cambios climáticos que sucedan en él, ¿sí? Entonces, si permite que se pueda adaptar, quiere decir que esta especie va a perdurar aún por esa temporada y así sucesivamente, ¿verdad? Es importante, muy importante esa evolución para que la especie no se extinga, continúe la especie y cuando continúe la especie quiere decir que esta especie pudo adaptarse a este medio ambiente, pudo surgir, ¿no? No se estancó, no se extinguió. Bueno, acá vemos la tarea, chicos. A ver, ¿cómo van a desarrollar esta tarea? Van a copiar primero todas las diapositivas, ¿ya? Hacen un resumen, prácticamente esas diapositivas son resúmenes, ¿sí? Comienzan a copiar de acuerdo al título, subtítulo, todo copian y me mandan la foto a mi chat en el WhatsApp. Después de eso, también me mandan la foto de la tarea que estoy dejando aquí. Me van a mandar la foto de la clase que han copiado en su cuaderno y también fotos de la tarea que van a resolver, ¿sí? Acá, a ver, número 1, te dice, ¿qué es la biología? Vas a poner la definición. La biología es una ciencia, ¿ya? Número 2, nombre de 2 organismos unicelulares, ya. ¿Cómo es esto? Vas a nombrar 2 organismos unicelulares. Puede ser protozoarios, algas, bacterias, pero quiero que me pongas un nombre científico también. Si nombras, por ejemplo, una bacteria, quiero que me digas, la bacteria, ya, bacteria, paréntesis, vacío de Koch, o no sé, la bacteria de yogur, la bacteria que genera la gastritis. Hay tantas bacterias que puedes poner, ¿sí? Ya uno mismo se idea y hace diferente a las bacterias que yo he puesto aquí en la diapositiva, ¿sí? Ya, si te dice nombre 4 organismos pluricelulares, ¿cuáles serían? Entonces tú piensas en los, ya no ni bacterias ni protozoarios, sino lo que hay, ¿verdad? Lo que sobra. ¿Cuáles son? Las plantas, los animales, los hongos, las algas. Ya, pero me vas a nombrar esos organismos, pero vas a ponerme su nombre científico de aquellas plantas que estás nombrando, ¿sí? Por ejemplo, el geranio. Nombre científico de geranio, Pelargonium, así, ¿ya? Si pones animales, por ejemplo, pones el perro, ya, es pluricelular, pero quiero que le pongas un nombre científico, Canis familiaris, así, ¿ya? Entonces vas a nombrarme al número 3, 4 organismos pluricelulares, ¿sí? En el número 4, ¿qué te dice? El conjunto de células, ¿qué formará? Eso ya explicamos, ¿verdad? Conjunto de células forma, yo te dije, ya, eso revisa, escucha bien, puedes reproducir un nuevo video en tu casa, o puedes retroceder las diapositivas, ¿sí? Te voy a mandar las diapositivas tal cual como las tengo aquí, ¿ya? Y para que también te guíes y puedas reproducir, si es que no, para que no estés corriendo los minutos en el video, ¿ya? ¿Qué más? Nos quedamos en la 4, el conjunto de células que formará, que es una organización compleja. Bueno, eso está también en la diapositiva, también expliqué. Me van a poner qué es una organización compleja. Ahora te dice, el conjunto de átomos, ¿qué formará? Sí, yo sé que se acuerdan del tema de química que hicimos el día martes, que el conjunto de átomos, ¿qué formaba? ¿Se acuerdan que les dije? Y acá también he nombrado, así que no hay problema. El conjunto de órganos que formarán, también se ha nombrado, que es el metabolismo, ya he dicho como 3, 4 veces, que es la homeostasis, también he dicho. ¿Por qué es importante la homeostasis? ¿Sí? También me pone la importancia de la homeostasis. ¿Por qué es importante? Ya chicos, entonces, eso sería todo la clase de hoy. Me mandan su tarea a las 4 de la tarde.